Gloria a Jesús. Dios le bendiga a mis hermanos. No se apuren que yo no me voy a poner chagrin. Eso en creol quiere decir triste, ni melancólico. Bendito sea el nombre del Señor. Pero de veras que me remonto por allá abajo, mi hermano pastor, por allá por los 97, por allá abajo, creo que sí. Nos juntamos en la iglesia, en el hogar de nuestro hermano Ángel. 96, bueno, pues estaba cerca ya. Usted sabe que uno va borrando. Gloria a Jesús. Y yo recuerdo que el hermano pastor, junto de su esposa y otros hermanos que me reservo sus nombres, dijimos, vamos a iniciar lo que es hoy el nuevo renacer. Y hermanos, hemos ido como el roller coaster, para arriba y para abajo, pero yo creo, hermano, que más para arriba que para abajo. Porque en el momento que hemos bajado, hemos subido más. Bendito sea el Señor. Hemos tenido momentos críticos económicamente hablando, pero hermano, Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y hermano pastor, me voy a ir un poquito más. En el 93, recuerdo que en la isla, ahí en la isla aquí en Downtown, ahí fue donde yo conocí a Silverio Basten, a Julita o a Julia Basten y a Melissa. Que no me olvido, Melissa tenía un pantaloncito era un mameluco rosado. Y esa muchachita era tan así. Y yo recuerdo que yo en una ocasión le di un candy, una menta. Y cada vez que yo llegaba a la iglesia, ella llegaba donde mí me decía, hermano, ¿candy? Ella no está aquí, pero esa condenada no está aquí, pero ella sabe bien que yo digo esa expresión a ella siempre con cariño. Y hermanos, desde entonces hemos tenido una buena amistad, el pastor y yo y su familia. Están así que estos muchachos yo siempre lo he mirado como mi sobrino y siempre han tenido muy respetuoso. Todos y hasta los nietos son muy respetuosos para con el hermano Green. Y nosotros a veces relajamos que el pastor o Julia a veces le dice, pero ¿y cómo usted le habla así a Green? No, es porque tenemos confianza. Mamá es tan así que conoció a Melissa y cada vez que yo hablo con mamá y le hago mención de Melissa, me dice, salúdame a esa muchachita, salúdame a Melissa. Hermanos, en realidad ha sido una buena relación que hemos tenido humanamente y espiritualmente que hemos tenido con la familia pastoral. Eso fue un comercial. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, para mí es más que un honor, un privilegio en el día de hoy ser el expositor de la palabra del Señor el último domingo de este año. Bendito sea el nombre del Señor. No voy a decir el último día porque todavía nos queda un servicio más, pero agradezco al Señor que Él me da el privilegio de poder exponer su palabra en este día. Y hermanos, cuán bueno, cuán maravilloso es el Señor. Yo creo, voy a decir como dice el pastor y creo que lo voy a cumplir. Yo no voy a ser muy extenso en este día, pero quizá como una hora y media seré que yo voy a hablar, así que no voy a ser muy extenso. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, quiero que ustedes busquen en sus Biblias. Voy a leer dos versiones, no se preocupen porque suena diferente, pero el mensaje es el mismo. Y voy a predicar hoy bajo el tema el más grande milagro. En inglés sería como the greatest miracle, ¿verdad que sí? Bueno, pues estamos en eso. El más grande milagro. Y hermano, cuando hablamos de milagro, usted se preguntará, ¿qué es un milagro? Según el diccionario, milagro, y voy a parafrasear, no voy a decir completamente, pero voy a llegar a donde es. Milagro es un evento que sucede donde la mano del hombre no ha intervenido, donde ha intervenido una fuerza superior. Eso es un milagro. Algo que usted por mucho que haga no logrará lograrlo. Eso es un milagro. Solamente Dios lo puede hacer. Vamos a leer en el libro de San Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Bendito sea el nombre del Señor. Y como dije antes, voy a leer
en dos versiones diferentes de la Biblia. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la segunda le voy a pedir algo, vamos a hacer un ejercicio. Y dice acá, en el principio ya existía el Verbo, Jesús. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Y sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz del mundo. Ahora, en esta versión, que es la versión castellana, donde quiera que diga palabra, use el nombre de Jesús. Dice, en el principio ya existía Jesús. Aquí dice palabra. Y la palabra Jesús estaba junto a Dios. Y la palabra Jesús era Dios. Ella, o sea, Jesús, estaba al principio junto a Dios. Todo llegó a ser por medio de ella, Jesús. Y sin Jesús, ella, nada se hizo de cuanto fue hecho. Y voy a leerlo ahora normal. En el principio ya existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba al principio junto a Dios. Todo llegó a ser por medio de ella. Y sin ella nada se hizo de acuerdo cuanto fue hecho. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra que hemos leído. Te agradecemos, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, porque sin ti nada somos ni nada podemos hacer. Gracias, Señor, por este verbo, por esta palabra, por Jesús, que viniste y te encarnaste, el mayor milagro existente. Señor, para poder ser igual y llegar a mí, te humanaste, te hiciste hombre. Y hoy yo tengo vida a través de ti. Hoy tenemos vida a través de ti. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu misericordia y tu amor. Te pido de que tú me uses conforme a como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, como dije antes, estaremos hablando bajo el tema el más grande milagro. Y ya nosotros explicamos que es un milagro. Nosotros hemos estado hablando desde que llega el mes de diciembre, la humanidad comienza a hablar de este evento, el único evento que marcó la historia. Hoy usted dice antes de Jesús o antes de Cristo y después de Cristo. A pesar de que muchas personas no quieren saber de Dios. Pero aún así, hermano, cuando hablan tienen que decir antes de Cristo o después de Cristo. Fue el único evento que marcó la historia. Fue el único evento que hoy nosotros se puede celebrar o se celebra en todo el mundo. Musulmanes, cristianos, chinos, toda la humanidad celebra este evento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Un evento, amados hermanos, como dije al principio, desde que entra el mes de diciembre o antes, ya las tiendas están llenas de todo tipo de mercancías, porque se va a vender. E incluso los economistas hasta dan un paso más adelante y hasta pronostican cuánto se va a gastar durante esta estación, durante esta temporada. Porque es una temporada que hoy se ha comercializado. Y muchas personas no reconocen cuál es el verdadero significado de esa Navidad. Muchos desconocen cuál es el verdadero significado de este acontecimiento. Pero nosotros sí sabemos, hermanos, porque sabemos que fue el momento que nuestro Dios mandó a su Hijo para encarnarse,
Hermano, qué milagro es tan grande. Como dice al principio en estos versos, hermano, que en el principio, oiga bien, hermano, eso es tremendo. En el principio ya existía el verbo. En otras palabras, en el principio ya Jesús estaba con Dios. ¿No cree usted que Jesús cuando nació de María fue que existió? No, señor. Desde el principio ya Jesús estaba. Porque la Biblia nos dice que cuando el Señor creaba la tierra, Él hablaba en plural. Él nunca hablaba en singular. Hagamos. Porque había alguien, y no solo era el Espíritu Santo. Era la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, ya existía Jesús desde el principio. Pero hay algo más, que este Jesús ya estaba con Dios y era Dios. Por eso es, amados hermanos, que cuando hablamos de la Trinidad, muchas personas difieren y muchas personas no entienden este asunto. Y es verdad, no lo entienden. Porque la mente carnal y humana no puede entender los misterios de Dios. Ahora usted, hermano, cuando alguien le habla y le diga, ¿y qué es lo que es eso de la Trinidad? ¿Cómo tú la puedes explicar? Sencillamente, nada más agarra el agua. El agua tiene 3 estados, pero siempre sigue siendo agua: líquido, gaseoso y sólido. Hielo, vapor y agua. Pero sigue siendo HOD, esa misma. Sigue siendo agua. Independientemente de que usted tenga un bloque de hielo, pero si usted le pone en un lugar ese bloque de hielo, va a ser algo, hermano, que no solo se va a derretir, sino que también usted va a ver vapor. Significa que es agua. Esto es la Trinidad. Dios, Dios y Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Ahora, la humanidad no entiende esto, ni lo va a entender hasta que no encuentre o bien hasta que no tenga un encuentro con el Señor. Incluso muchos de nosotros los cristianos a veces tenemos como ciertas lagunas. ¿Cómo entender eso, hermano? Pero esto se entiende espiritualmente. Gloria a Jesús. Ya Jesús estaba con Dios. Y oiga algo más, hermano, qué bueno que dice aquí. Por medio de él, o sea, él estaba con Dios desde el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Por medio de él. Gramaticalmente, ¿qué le está hablando? Por medio de él, o sea, que él hizo todas las cosas. Por medio de él se hicieron todas las cosas. Ahora, todas estas cosas fueron hechas por medio de él y fueron creadas. Y sin él, nada de lo creado llegó a existir. Oiga, hermano, ¿usted sabe la profundidad que hay ahí? O sea que nada de lo que usted ve hoy, si no fuera por Jesús, el verbo, la palabra, no hubiese sido hecho. Porque todo fue hecho por él y para él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en él estaba la vida. Y ahora yo digo algo más. En él está la vida y en él sigue estando la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y la vida era, es y seguirá siendo la luz de la humanidad. Y cuando hablamos de la vida, hermano, no está hablando solamente la vida cualquiera, es en Dios. Porque hoy yo puedo tener vida, pero mañana quizás no tengo. Pero amados hermanos, qué bueno es cuando nosotros tenemos vida en el Señor. Ahora, aquí hay algo que es muy importante, hermano. Dice que este verbo eterno se hizo carne. Bueno, vamos a hablar un poquito de gramática. Gramaticalmente, cuando hablamos de el verbo, ¿qué es el verbo? El verbo, gramaticalmente hablando, es el que ejecuta acción o movimiento. El verbo viene siendo el núcleo del sujeto. Es lo que se dice del sujeto. El verbo es lo principal en una oración. Existen diferentes oraciones. Están las oraciones unimembre, o sea, las oraciones simple y compuestas. Las simples son aquellas que tienen un solo verbo. María canta. Pero esa oración está compuesta por diferentes, si usted busca la parte de una oración, tiene diferentes miembros, podríamos decir. Está el artículo, la, el,
está el sustantivo, que ese sustantivo se puede convertir también en un verbo. Porque cuando usted dice el cantar es algo que me gusta. Ese cantar que está ahí, el cantar, está como sustantivo, pero también puede ser un verbo. Pero también la oración tiene adjetivo. María es grande, grande el adjetivo. Pero esta oración también puede tener preposición. El canto de María es lindo. De es una preposición. Estamos hablando de oraciones simples. Ahora, cuando hablamos de una oración compuesta, vamos a decir: María canta y se despatilla y baila. Ya estamos hablando de una oración que tiene más de un verbo. Pero observe, hermano, que si una oración, que vamos a entrar allí, si una oración unimembre, o bien sea una oración simple o compuesta, no tiene verbo, no es una oración. Porque el verbo es lo principal en una oración. Porque el verbo es lo que se dice del predicado. El verbo es lo que dice que María hace esto o que María hace. Ese es el verbo. Ahora, existen otras oraciones que son las oraciones unimembre. ¿Qué es una oración unimembre? Es aquella oración que está formada por una palabra. Ejemplo: auxilio. Hermano, cuando usted dice auxilio, la gente va a mirar. Porque aunque usted dijo una palabra, pero es admirativa, es una oración admirativa. Usted dice fuego, es una oración. Gloria a Jesús. Ahora, cuando nosotros hablamos del verbo que se hizo carne, estamos hablando de algo importantísimo, hermano. La Biblia no dice que vino el arcángel Miguel. No dice que vino un serafín. No dice que vino uno de los 24 ancianos que están al lado de Jesús, del Padre. No, hermano. Vino el verbo. Jesús, el núcleo de la oración. El verbo, lo más importante, vino, que fue y seguirá siendo Jesús, la palabra. Se encarnó, hermano. Mire, la Biblia dice que hubo un silencio en el cielo cuando dijo: ¿quién irá? Nadie, hermano, tenía la capacidad de ser el papel del verbo. Bendito sea el nombre del Señor. Los arcángeles no podían. Ninguno de los 24 seres que están al lado del Padre tenían la capacidad de decir: yo voy a ir. El arcángel Miguel no pudo. Ninguno de ellos, porque ellos no eran el verbo. Solo existió uno, el que usted y yo hoy servimos, el que nos ha liberado, el que hizo el mayor milagro que existe en esta humanidad. El milagro de la salvación, de encarnarse para que nosotros podamos tener el milagro de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús hubiese venido con todo su poderío. Estoy hablando celestial, porque tuvo todo su poderío aquí en la tierra. Pero estoy hablando, si viene celestialmente y no siendo humano, ¿cómo iba a llegar a nosotros? Pero Él se humanó para poder llegar. Y mira, amados hermanos, el sacrificio de Jesús en la cruz no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Jesús pasó lo peor que pudo existir en esta tierra. Yo me atrevo a decir que ningún hombre existente en esta tierra padeció lo que Jesús padeció. Por tu pecado y por mis pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Él se humanó. El mayor milagro que pudo existir, nuestro Señor Jesucristo al humanarse. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano, cuando nosotros decimos que el verbo se hizo carne, ese verbo que era desde el principio, dijo: yo voy a ir y yo me voy a humanar. Yo me voy a convertir como ellos para que ellos puedan entender. Fíjense, hermano, una de las cosas que yo siempre he dicho, a veces nosotros cuando predicamos a las personas solemos usar palabras, verbos no correctos en el momento. Hay situación que usted le está hablando a una persona que usted debe de poner a un lado el verbo que usted tiene de elocuencia y usar palabras sencillas que esta persona te puede entender. Amados hermanos, cuando Jesús iba a predicar, usted recuerda que cuando Él estaba en el monte, Él cuando iba a predicar donde había muchos agricultores, Él hablaba del sembrío de la tierra. Pero también cuando Él estaba a la orilla del mar,
él hablaba de los peces. En otras palabras, hermano, él se unificaba según la situación. Y la Biblia nos dice, hermano, que cuando Jesús se encarnó, cuando el verbo se encarnó, se hizo humano, era para poder tener esa mejor coinonía para contigo y conmigo. Hoy usted no puede decir, no, Señor, yo no puedo hacer eso. El Señor dijo, no, pero yo lo hice, yo estuve allí. O sea, hermano, no hay excusa para usted decir, Señor, yo no puedo servir, yo no puedo, eso es muy fuerte. Hermano, la Biblia dice que ningún hombre existente en esta tierra pasó los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como Él venció, usted también vencerá, porque Él lo dice en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y este verbo, que es Jesús, según el libro de Juan, donde leímos el verso 1, este verbo que es Jesús, Él sigue siendo, seguirá siendo, fue y seguirá siendo. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Filipenses capítulo 2 y el verso 5 al 7 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se encarnó, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de madero. Cuando dice ahí siendo obediente, no era porque era desobediente. Es que imagínense, hermano, él debió espontáneamente hacer esto. Y él se humanó. Él no usurpó la posición de Dios, porque él dijo, no, yo voy a hacer ese trabajo. Porque cuando Jesús estaba aquí, recuerda, hermano, en una ocasión cuando Jesús estaba ya para ser crucificado, cuando Pedro sacó su espada y cortó la oreja del siervo, bendito sea el nombre del Señor, Jesús le dijo, mete tu espada, yo tengo suficiente. Y hermano, Jesús no usó de sus recursos. ¿Usted sabe por qué? Porque él vino a cumplir una obra. Si Jesús hubiese usado de sus recursos, solamente un lugar, hermano, nosotros no encontramos donde Jesús usó un poco de sus recursos. Cuando le estaban buscando, que él podríamos decir, se le desapareció ahí, porque todavía no había llegado el tiempo. Y en ese momento no era el cumplimiento de su palabra. Entonces él tenía que hacer otra cosa. Ahí pudimos ver parte de lo que es parte de sus recursos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, él no usurpó decir, no, yo soy aquí, yo soy Dios. Usted tiene que, no, Señor, yo me voy a hacer hombre, me voy a encarnar, me voy a hacer igual a ellos para poder llegar a ellos. Bendito sea el nombre del Señor, para que ellos puedan entender mejor la palabra. Bendito sea el Señor. Y amados hermanos, Dios quiere y busca que nosotros entendamos que para que la humanidad pueda recibir la palabra, usted tiene que convertirse. Convertirse al dolor de ellos. Mi esposa me decía algo anoche. Nosotros miramos un programa, bendito sea el Señor, y presentaban una muchacha, una mujer que se drogaba, y ella decía que cuando ella ora y ora por esa persona, ella siente como ese dolor. Hermano, hay momentos que cuando usted está clamando a alguien, por cierta situación, usted tiene que convertirse en azúcar y agua, mezclarse ahí. No agua y aceite. Pero cuando usted se convierte en agua y aceite, usted está ahí, pero no están unidos. Pero cuando usted se convierte en sal y agua, usted lo que se está uniendo con esa persona. Y cuando usted clama a Dios por alguien que está en una necesidad, usted tiene que sentir el dolor de esa persona. Podríamos decir, hermano, Jesús tuvo que hacer así. Él se humanó. Él tomó la forma de siervo. Y él dijo, yo voy a ir. Y hallando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló, hermano. Esa palabra humillarse, eso está hablando de una humillación que ningún hombre ha llegado a ese nivel. Esa palabra humillarse. Es una humillación tan baja que nadie en el mundo lo llegará a tener esa humillación. Pero también la Biblia nos sigue diciendo que además de que él se humilló tan bajo, el Padre, observe algo, hermano, que no fue que el Padre le dijo humíllate de esa forma, no, él se humilló. Pero por haberse él humillado de esa posición hasta esa bajeza, el Padre lo elevó
tan alto, bendito sea el nombre del Señor, que tampoco ningún hombre ha podido ni llegará a esa estatura. Este es mi hijo amado. Hermano, para decir así de alguien es porque hay un orgullo. Mire, observo cuando nosotros quizás estamos en un evento donde se está dando una graduación y tu hijo salió con buenas calificaciones. Mira, hermano, usted habla con esa y usted dice, ese es mi hijo. Usted saca pecho y algo más, bendito sea el nombre del Señor, porque usted siente esa satisfacción. Y dice la Biblia que el Padre dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él síganle. Hermano, el Padre lo elevó, lo sacó de allá abajo donde él bajó, espontáneamente, voluntariamente. El Padre lo sacó y lo llevó. Eso, ¿qué nos da a nosotros a entender esto, hermano? Que cuando más usted se humilla ante el Señor, más alto Dios le lleva. Pero desafortunadamente hoy en día muchos están subiendo, pero mayor va a ser su caída. Bendito sea el nombre del Señor. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aquella palabra fue hecha carne, Jesús. El verso 4 de Juan. Fue hecha carne. Jesús se hizo carne, hermano. Se humanó. Jesús se volvió así como somos usted y yo. Lo único que sí yo le puedo decir, hermano, Jesús pasó por todo lo que usted y yo pasamos, con excepción de la enfermedad, porque la enfermedad no tiene ni tendrá nunca potestad. Solo la muerte llegó un momentito y pasó por Jesús. Jesús como niño, como adolescente, como joven, como hombre, pasó por muchas situaciones, humanamente hablando. A él le dio hambre, la Biblia nos dice. A él le dio sueño y se durmió. Pero nada de esas cosas lo degradó como somos usted y yo. Anoche hablábamos mi esposo y yo algo más y hacíamos comentarios de lo que somos nosotros, hermano. Por eso que la Biblia dice, y me voy a adelantar un poco, que todos nosotros tendremos que ser transformados. Porque, hermano, mire, usted y yo ahora mismo, si yo muero ahora mismo, el hermano Green murió predicando, ese se fue con el Señor, amén, gloria a Dios por eso. Pero si el hermano Green cae en una cama de aflicción, como decimos nosotros, y dura 3 o 4 meses, ¿y qué será que está pasando el hermano Green? Dios sabe. Y hermano, Dios en su infinita misericordia, Él sabe cómo usted y yo tenemos que estar para estar en su presencia. Si el Señor nos lleva ahora mismo, hermano, viene a buscarnos ahora mismo, hay cosas que en mí hay que no son de agrado del Señor, pero es ahí donde Dios tiene que transformarme. Tiene que cambiar este programa que hay en mí. Porque, hermano, si yo llego allá a la presencia del Señor con el programa que yo tengo actualmente, yo voy a decir, pero ven acá, yo tengo un apartamento allí en Samaná. ¿Y dónde estará Nelly? Pero por eso es que Dios tiene que cambiar, formatear ese disco duro y poner un programa celestial donde yo no tenga que pensar en ninguna de esas cosas. Ninguna de esas cosas. Y a veces hay jóvenes que dicen, bueno, cuando mamá y papá se vayan con el Señor, yo me voy a agarrar. No, Señor. Por eso que Ezequiel dijo que el alma de los hijos son mías como de los padres. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Y por eso es que Dios, amados hermanos, tiene que formatearnos. Porque qué madre va a estar en la presencia del Señor, en el seno de Abraham, que va a mirar para allá y mirar y a ver su hijo allí, que no se va a sentir mal. Es por eso que Dios tiene que transformarnos. Imagínense el caso del rico y Lázaro. Dios permitió esto, hermano, para darnos a nosotros a entender que en ese momento solamente sucedió esto. Lázaro podía ver, o sea, el rico podía ver dónde estaba Lázaro, pero el otro no podía ver. Lázaro no podía ver el rico lo que estaba pasando allí. Pero, amados hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, Dios no nos va a permitir ver nada de eso. Porque imagínese usted, es atraer aflicción a nuestra vida. Dios no va a permitir que nosotros lleguemos allá con la mente que tenemos aquí. Porque imagínense, Nelly va a estar buscando a Yesiel, a Josía, a Lenny, a Criseida, y me va a estar buscando a mí también. Pero Dios tendrá que cambiar esa mente. Formatear, hermano, completamente. By default. ¿Y cuál es el default de Dios? ¿Cuál es el default de Dios? Santidad.
Cuando usted formatea un dispositivo, está lo que le llama by default, o sea, factory reset, quiero dejar dicho, que eso es limpiecito. Entonces ahí tú comienzas a meter otra información. Dios nos va a resetear, Dios nos va a formatear y nos va a poner a modo de factoría, de fábrica. Entonces ahí va a poner su programa y ya lo que existía anteriormente no va a existir. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y sin fe y sin falta, según el libro de Primera de Timoteo capítulo 3, 16 dice, y sin falta, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado por nosotros los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Y por eso que Gálatas 4:4 nos dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de carne, nacido de mujer, nacido súbdito de la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y amados hermanos, volviendo a lo que dije al principio, hoy en día todo el mundo está hablando de la Navidad. Pero el verdadero significado de la Navidad es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero milagro. Jesús se encarnó para venir a este mundo. Y aunque hoy nosotros lo celebramos, hoy en día lo celebramos y decimos que fue el 25 de diciembre, el cual no hay ciencia cierta, no se sabe cuándo fue. Hermanos, hay algunos pasos que yo le podría decir que nos da a entender que no fue el 25 de diciembre, pero hoy lo celebramos el 25 de diciembre. Pero lo que quiero llegar, amados hermanos, es que el mayor milagro existente en esta vida, el más grande milagro, the greatest miracle, fue la encarnación de Jesucristo, para que hoy usted y yo tengamos vida eterna a través de Él. Ciencia cierta, amados hermanos, como dije antes, no podríamos decir cuándo fue. La Biblia nos habla, amados hermanos, en el libro de Lucas capítulo 2. Y hay dos puntos ahí que quisiera tocar. Y dice la Biblia que habían el César, bendito sea el nombre del Señor, Augusto César, había promulgado un edicto. ¿Cuál era? Del empadronamiento, o sea, en otras palabras, un censo. ¿Y qué es lo que era un censo? Era para saber cuántos habitantes existían. Usted sabe que en ese entonces el Imperio Romano gobernaba todo lo que era esa región. Entonces el César quería saber cuántas personas habían. ¿Por qué? Porque había unos intereses. Bueno, si hay 20 millones de personas, los intereses, o bien sea los impuestos tenían que ser de esto y de esto. Y amados hermanos, si nosotros nos vamos, dice la Biblia que María estaba embarazada cuando esto. Y María se fue al junto de su esposo, o de su novio, que después fue su esposo. Ellos se fueron a empadronarse en su lugar de nacimiento, porque se solía que las personas iban de donde nacieron, entonces ahí hacían el censo. Entonces, si usted se pone a mirar, el Imperio Romano, el César no le iba a permitir a sus soldados ni a sus colaboradores ir a hacer un censo en el invierno. Porque el invierno en lo que es esas tierras, la Tierra Santa, es crudo. Si hoy es crudo, imagínense en ese entonces, cuando la vegetación era mayor. Cuando en realidad la tierra, la naturaleza estaba diferente a hoy, porque hoy hay muchos cambios climáticos. Y por consiguiente, hay lugares donde no nevaba que hoy nievan. Hay lugares que nevaba y que hoy no neva. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense, en República Dominicana, yo mirando que en una de nuestras provincias que llama Constanza, o sea, que es parte de Gloria a Jesús, parte alta, que eso es de La Vega, el clima bajó a 4 grados, menos 4 grados, hielo. Entonces imagínese usted, las cosas han cambiado. En ese entonces era más crudo lo que era el frío. Entonces los romanos, César no iba a mandar a su gente
ahí de tierra, porque imagínense, era un gran grupo de personas que tenía que hacer ese trabajo. Usted sabe, hermano, cuando se hace un censo cómo es. Entonces, si nos basamos de ahí, hermano, no vamos a ver que si va a ser en diciembre, en pleno 25 de diciembre, en tiempo cuando realmente la nevada está fuerte. Eso es uno que descartamos que fue en ese tiempo. Ahora, la otra parte que nos habla en el mismo libro de San Juan, creo que en el verso 8 en adelante, bendito sea el nombre del Señor, dice que en él habían pastores haciendo vigilias. En la antigüedad eso sucedía solamente un tiempo en el año. Desde los meses de mayo hasta septiembre era cuando los pastores hacían vigilia. ¿Por qué hacían vigilia? Porque era tiempo cuando las ovejas estaban pariendo. Entonces cada vez que parían ovejas, habían pastores que tenían que estar watching, mirando, cuidando sus ovejas. Entonces por eso hacían vigilias, para que nada malo les sucediera a sus ovejas. Entonces imagínense, hermano, ¿cree usted que esos pastores iban a tener sus ovejas en ese tiempo, en invierno, cuando ese era su ingreso económico, iban a estar expuestas al frío? No, en ese tiempo las ovejas estaban metidas en los establos, estaban guardadas. Encima de eso, no la traquilaban en ese entonces, porque ya necesitaban sus lana. Entonces era necesario estar en un lugar cuidado. Entonces, por consiguiente, hermano, eso no descarta de que fue el 25 de diciembre. Pero sí le voy a decir, hermano, que independientemente de que sea el 25, el 30, el día 1 de diciembre, eso no importa. Lo importante es que Jesucristo se encarnó y vino a este mundo a cumplir el más grande milagro, el milagro de encarnarse para que usted y yo tengamos vida y vida eterna en Él. No importa lo que haya, cuándo haya sido, aunque la humanidad hoy lo celebra el 25 de diciembre, gloria a Dios, pero nosotros sabemos que ese evento marcó la historia. Este evento ha marcado a la historia para bien, dividió la historia. Hoy nosotros hablamos de después y antes de Cristo. Y es el único evento, como dije al principio, amados hermanos, que todas las naciones, todos los credos lo celebran. Bendito sea el nombre del Señor. Aún, oiga hermano, aún los ateos. Y a veces usted oye personas que dicen, no, yo no creo en la Navidad. Dígale a esa persona que no cree en la Navidad, que el día 25 de diciembre, que en el lugar donde yo trabajo, dígale, como tú no crees en la Navidad, váyase a trabajar. A ver qué le va a decir. ¿Qué le va a decir? Le va a decir, no, aquí nadie trabaja. Y yo también voy a, o no le pague ese día como un día feriado. A ver si él no lo va a reclamar. A ver si ella no lo va a reclamar. O sea, si usted se está beneficiando de eso, significa que usted también está de acuerdo. Usted está de acuerdo. Porque no solamente es, como dicen allá en Samaná, no solamente es culpable el que desuella la vaca, sino el que también le abre la pata. Bendito sea el nombre del Señor, para poder sacar el cuero. Porque cuando van a abrir una vaca, la tienen que abrir así para cortar el cuero. Entonces, amados hermanos, aunque usted no esté cortando el cuero, pero usted está agarrando la pata para que el otro pueda abrirla. Usted es cómplice. Entonces, esto es un evento que marcó todo. El mayor sacrificio, el mayor milagro, la encarnación de Cristo. Gloria a Jesús. Y hermanos, qué bueno es poder decir, hoy yo soy salvo por este sacrificio. Hoy yo tengo vida por esa muerte. Hoy yo soy rico por ese que se hizo pobre. Gloria a Jesús. Hermano, entienda eso. Usted sabe lo que es eso, que alguien tuvo que volverse nada para que usted se convierta en algo. Entonces, seamos apreciados, apreciemos ese sacrificio. Y aunque estamos ya viviendo en los albores, bendito sea el nombre del Señor, decíamos allá en Dominicana, estamos piquera de que este año termina, pero nosotros estamos confiados que los años venideros
nosotros siempre vamos a reconocer a Jesucristo como el único verdadero, como el único que vino y se encarnó. Ni Buda, ni San Pancracio, ni San Judas, ni Santa María, ninguno de esos se pudieron hacer lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Ni aún ni un miembro de ese coro de 24 ancianos pudo hacerlo. Solo el Hijo de Dios. Dios mismo a través de Jesucristo. Hermano, Dios mismo. Dios nos amó tanto, nos ama tanto, que Él mismo se humanó y dijo: yo me voy a hacer carne para que este Alejandro, que antes yo lo creé para mí y que vino Satanás y lo deformó, yo voy a volver y voy a morir para transformarlo. Y por eso hoy yo soy del Señor 2 veces. Porque Él me hizo, pero también Él murió en la cruz por mí. Gloria a Jesús. Él se humanó, Él murió y Él pagó el precio que me tocaba a mí pagar para que yo pueda tener libertad en el Señor. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda que el verdadero y el más grande milagro existente en esta tierra fue el Jesús, el Verbo, la palabra, el Logo, encarnarse y hacerse hombre para que usted y yo tengamos vida eterna. Dios te bendiga. En esta tarde le invito, si alguno de ustedes necesita la oración, pase, vamos a orar.